Bueno, entonces, como les decía, hay ciertos ruidos, yo no los veo. Les pido que si tienen dudas, habiliten el micrófono y si no, Andrés o Alejandra me dicen, ¿sí? Dale, dale, nosotros te Me- decimos. Les decía entonces, interesa como definir las grandes líneas del desarrollo histórico del sistema capitalista, ¿sí? Que nace, como vimos, en Inglaterra, pero que después rápidamente en el siglo XIX se expande al continente europeo, a Estados Unidos, a Japón, y ahí va cobrando, digamos, una dimensión mundial eh, que no abandona hasta hoy. ¿Sí? Su vocación de crecimiento implica también incorporar todas las economías llamadas nacionales a esta economía capitalista, que por supuesto es desigual. Eso lo vamos a ir profundizando, es desigual entre los centros industriales y las periferias desindustrializadas o con una industrialización más primaria, las zonas que se sostienen solamente para producción de materias primas o alimentos, ¿sí? Pero también es desigual al interior de cada una de las economías, entre las clases dominantes, las burguesías industriales, empresarias y los sectores trabajadores, ¿sí? Es desigual también en términos de edad, en los distintos periodos, ¿sí? Generacionalmente, es desigual en términos de género, es decir, es un sistema que asentado sobre la desigualdad estructural, ¿sí? Eh, Les quería retomar unas palabras de Hobsbawm, que ya seguramente las leímos, pero para ubicarnos. Hobsbawm en este librito que es uno de tres, de un ciclo de tres libros que se denomina La Era de la Revolución, dice, esta revolución se refiere en realidad al doble proceso revolucionario de la Revolución Francesa y la industrial. Dice, transformó y sigue transformando al mundo entero. Pero al considerarla, hemos de distinguir con cuidado sus resultados a la larga, que no pueden limitarse a cualquier armazón social, organización política o distribución de fuerzas y recursos internacionales. Su fase, primera y decisiva, estrechamente ligada a una situación social e internacional específica. La gran revolución de 1789-1848 fue el triunfo no de la industria como tal, sino de la industria capitalista, no de la libertad y la igualdad en general, sino de la clase media o sociedad burguesa y liberal, no de la economía moderna, sino de las economías y estados en una región geográfica particular del mundo, partes de Europa y algunas regiones de Norteamérica, cuyos centros fueron los estados rivales de Gran Bretaña y Francia. La transformación de 1789 a 1848 está constituida sobre todo por el trastorno gemelo iniciado en ambos países y propagado enseguida al mundo entero. ¿Sí? Hay esas palabras de Hobsbawm para recordar, retomar este proceso de la doble revolución y este mundo en el cual nosotros vamos integrando el desarrollo del capitalismo y los procesos del trabajo que se van, como decía, integrando a lo que ya vimos antes, las estructuras de los estados nacionales, ¿sí? Ya la burguesía como clase dominante en el plano político, pero también, por supuesto, en el plano económico, en las formas de organización social. Y por lo tanto, ahí Hobsbawm muestra, bueno, a la larga es necesario visualizar el tipo de sociedad que se construye a partir de este doble proceso revolucionario, teniendo en cuenta a quiénes beneficia, quiénes se perjudican, ¿sí? Y cómo ese proceso que surge de Gran Bretaña y Francia va expandiéndose como la lava de un volcán hacia todo el mundo. Y en esa expansión, en esa incorporación de territorios, de sociedades, de países al proceso del capitalismo, se va haciendo de manera desigual, ¿sí? Como decíamos recién. Les traía yo entonces, ubicados en esa lógica que plantea Hobsbawm, ¿sí? Y en la lógica que venimos trabajando, además de que los conceptos industria no es nueva,
el propio salario o trabajadores asalariados no son novedosos, sino que ahora a partir de la revolución industrial se van configurando, se van uniendo, estructurando en un mismo sistema, y eso se produce a partir de la revolución industrial, ¿sí? Revolución industrial que tiene por lo menos tres significados. Por un lado, un complejo de innovaciones tecnológicas que al sustituir la habilidad humana por la máquina y la fuerza humana y animal por energía mecánica, provoca el paso desde la producción artesanal a la fabril, dando lugar a la economía moderna. ¿Sí? Ese es un primer significado en el cual, si ustedes ven, está puesta la atención en los cambios tecnológicos, ¿sí? En las formas de producir, y da cuenta de este paso de la producción artesanal a la fábrica. En un segundo concepto, no es que son tampoco contradictorios, no es que hay que elegir uno, sino que hay que ubicar cuando uno dice, bueno, estoy hablando de revolución industrial y estoy entendiendo esto, ¿sí? En segundo lugar, refiere a cualquier proceso de cambio tecnológico rápido e importante. Por eso se habla de segunda o tercera revolución, entendidas como secuencias históricas, ¿sí? Cuando Barbero les presenta la segunda revolución industrial, no está hablando ya de ese pasaje de la producción artesanal a la fabril, que ya se produjo, sino está haciendo referencia a una serie de cambios tecnológicos muy rápidos que van a cambiar ya no una economía precapitalista a una capitalista, sino van a cambiar la estructuración al interior del propio capitalismo, ¿sí? Se habla también de tercera revolución, o la revolución tecnológica del siglo XX, ya también vinculada con la tecnología, con las computadoras y con todo ese desarrollo, ¿sí? Pero ya como secuencias históricas al interior del propio capitalismo. Y un tercer concepto, que es el concepto más histórico de los tres, que refiere a la circunstancia histórica de cambio desde una economía agraria y artesanal a otra dominada por la industria y la manufactura mecanizada, ¿sí? Esa revolución industrial, con mayúscula, refiere exclusivamente entonces a ese primer proceso de la revolución industrial que se da en Inglaterra, como veníamos trabajando, ¿sí? En la cual se produce ese pasaje de una economía agrícola, artesanal, a otra economía industrial, en la cual la fábrica es la unidad de producción principal, y ese proceso es un proceso histórico, como les digo, que se desarrolla en primer lugar en Gran Bretaña, y a partir de allí se extiende a distintas partes del mundo, dando lugar ya a una economía de tipo capitalista. En ese último concepto, ¿qué se combina? ¿Por qué decimos, bueno, en este momento, a fines del siglo XVIII, se produce este pasaje de una economía a otra que se denomina revolución industrial? Se combina un crecimiento económico, esto ya lo venimos viendo, es repaso, ordenar los temas, ¿sí? Innovación tecnológica, innovación organizativa al interior de las fábricas, profundas transformaciones sociales, ¿sí? Que habían iniciado en todo lo que nosotros ya estudiamos como proceso de acumulación originaria, el crecimiento de la urbanización, ¿sí? La aparición de grandes ciudades, sobre todo grandes ciudades industriales, el aumento de la población, que va acompañado además de una reducción de la mortalidad, de un crecimiento de la esperanza de vida, ¿sí? Todo eso se va a combinar, además de los propios procesos industriales, todo eso se combina en torno a fines del siglo XVIII en torno a esta economía fabril. Esto por un lado, diferentes significados a que se han dado al término revolución industrial. Otra discusión teórica importante fue si podemos denominarlo como revolución o es una evolución acelerada. Sobre todo esta discusión historiográfica está atravesada por un concepto de revolución más en el plano político, como vimos la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, en el cual en poco tiempo, de manera muy acelerada, se producen cambios, transformaciones muy, muy profundas, ¿sí? Sin duda la Revolución Francesa en un periodo muy, muy corto de tiempo, 2, 3, 4 años, completan una transformación muy importante que de hecho pone
otra clase dominante en Francia, y a partir de ahí estructura todo un tipo de Estado diferente, ¿sí? Ese concepto de revolución, es decir, esa revolución acelerada, dinámica, de pocos años, que cambia completamente el sistema, hace ruido para un proceso lento, de largo alcance, como es el de la revolución industrial, que uno no puede decir, bueno, en tal momento aparece en la fábrica o en 2 o 3 años se produce, sino que son, depende el factor que tomemos, pueden ser varias décadas en el desarrollo industrial fabril, pero la mano de obra va poniéndose disponible, se va como formando el proletariado que luego va a ir a trabajar a la industria fabril durante varias décadas antes, producto de una serie de transformaciones de manera violenta, de manera legal, como veíamos. Y es decir, que son procesos que uno no puede fechar, que no son cambios rapidísimos en 2 o 3 años, y por eso se discute el término de revolución. Los autores, que yo acuerdo con ellos, que sostienen el término de revolución, dicen, bueno, no hay que ver solamente la velocidad del cambio, sino la profundidad del cambio que implica la revolución industrial. Entonces allí ellos cambian el foco o la dimensión, digamos, de análisis, y dicen, bueno, la humanidad, eh, los primeros grupos sociales son agricultores, perdón, cazadores, recolectores, pescan, y se produce alrededor del año 5000 antes de Cristo, dependiendo del lugar, por lo menos en 5 focos, la que se conoce como la revolución neolítica, lo que implica la agricultura, es decir, ya no la recolección de alimentos o la caza, sino la cría de ganado, la siembra de alimentos y por supuesto la sedentarización de esas sociedades, ¿sí? Y dicen estos teóricos, desde la revolución neolítica hasta fines del siglo XVIII, es decir, desde el 5000 antes de Cristo hasta fines del siglo XVIII, la humanidad vive en sociedades que son básicamente agricultoras, de agricultura y ganadería, y esa es la fuente principal de alimento, la fuente principal de riqueza, la fuente principal también de ocupación de la población, ¿sí? Y además está sometida también a los vaivenes a los que está sometida la agricultura, a las pestes, a las inundaciones, a las sequías, ¿sí? Gran parte, o todas, perdón, las crisis precapitalistas, es decir, en sociedades agrícolas, van a depender de esos factores que son crisis de carestía, de depresión económica. ¿Sí? Hay una peste, eso implica, no sé, la quema de cientos y cientos de hectáreas, y hay hambre. El hambre lleva a las enfermedades, la enfermedad a la muerte, ¿sí? Son en general también sociedades que dependen mucho más de la naturaleza, y cuyas crisis han sido todas de carestía, ¿sí? En esos ciclos de carestía, hambre, enfermedades, muerte. ¿Hasta cuándo la humanidad vive bajo ese régimen de organización económica, pero también, por supuesto, social, hasta la revolución industrial? ¿Sí? Por primera vez, ahí en torno a fines del siglo XVIII, entonces, algunas sociedades dejan de depender de la agricultura y de los ciclos agrícolas y de los ciclos de la naturaleza. Deja de ser la actividad principal, la actividad económica principal, la agricultura, y es reemplazada, digamos, justamente por la industria y luego los servicios, ¿sí? Entonces, en esta dimensión temporal, en esta dimensión de desarrollo de la humanidad, los autores que sostienen, bueno, claramente hay acá una revolución, no acelerada, no de pocos años, pero sí una transformación absolutamente fundamental en la historia de la humanidad, ¿sí? El pasar de depender de la agricultura como actividad económica principal a pasar a depender de la industria, ¿sí? Lo que va a implicar, sin duda, hoy nosotros seguimos dependiendo de la industria, incluso de la agricultura capitalista, como vimos en algunos de los prácticos,
Eso implica realmente una revolución profunda en la estructura económica y en la organización social, ¿sí? Entonces, los autores siguen sosteniendo el término de revolución para revolución industrial. Otra pregunta más, con menos consenso, es si fue beneficiosa o no para la humanidad. De la misma manera, quienes ven exclusivamente el desarrollo tecnológico van a decir, bueno, sí, sin duda hay un crecimiento económico espectacular en términos de cantidad de producción, en términos de tecnología, en términos de calidad de productos, ¿sí? Que lo vemos no solo desde la revolución industrial, sino hasta hoy, ¿sí? Una enorme capacidad de producción, un progreso, digamos, en torno sobre todo a la tecnología, al desarrollo tecnológico. Una mirada así parcializada, digamos, van a decir, bueno, sí, la humanidad nunca produjo más que ahora, nunca produjo más cantidad de riqueza, nunca tuvo mayor control sobre la naturaleza, nunca tuvo incluso mayor control sobre el espacio, ¿sí? El espacio aéreo, pero después también los viajes, no sé, de exploración de la luna, etcétera, etcétera, ¿sí? Otros autores, sobre todo después de la crisis de los años 70, de 1970 en adelante, empiezan a cuestionarse estas miradas, ¿sí? Ya habían sido cuestionadas fuertemente durante las guerras, es decir, toda esta tecnología puesta al servicio de la guerra, que obviamente genera masacres más sostenidas, más masacres de tipo industrial, incluso masacres humanas, digamos, de tipo industrial. Ya habían puesto ahí las guerras, sobre todo, en duda esta idea del desarrollo, del progreso, ¿no? Y después de la crisis de los años 70, como les digo, se cuestiona mucho más esta teoría del desarrollo y empiezan a trabajarse y a exponerse, digamos, a ponerse sobre la mesa estas diferencias que yo les decía recién, ¿sí? Estas desigualdades entre países ricos y países pobres, entre clases sociales ricas y clases sociales pobres, entre países con una enorme capacidad industrial y otros países donde el hambre, las muertes por hambre, por desnutrición, por enfermedades absolutamente erradicadas en otros lugares, siguen siendo moneda corriente, ¿no? Entonces la distribución, creo que algo de esto trabajamos la última clase con la compañera, no me sale ahora su nombre, la cuestión de la distribución, la cuestión de la desigualdad, por supuesto, más cercano en el tiempo, la cuestión del medio ambiente, hoy está en auge, digamos, esos movimientos, sobre todo los movimientos eh, anticapitalistas, ¿sí? No me refiero solo a esto de, no sé, yo reciclo en mi casa, cosa que coincido, apuesto, pero no solamente esos movimientos individuales, pequeños, en el marco de un medioambientalismo liberal, sino por el contrario en estos movimientos que denuncian, digamos, la masacre ambiental que está realizando el propio sistema capitalista, ¿sí? La contaminación de tierras, de aguas, de agua potable, sin la cual la humanidad no puede vivir, todo el desarrollo de las industrias eh, de explotación animal, sin duda, todo lo que es la minería. Bien, es decir, hay también un rechazo, una tensión en torno, bueno, a que el capitalismo puede ser beneficioso en términos tecnológicos, pero sin duda está poniendo en jaque el propio desarrollo de la humanidad en este punto, ¿sí? Hay estimaciones a 50, a 100 años, a 200 años, de cuánto más puede aguantar el planeta Tierra, ya no los grupos sociales solamente o un sector del planeta frente a otro, sino el propio planeta Tierra y la naturaleza sometida, digamos, al desarrollo capitalista, ¿no? Eh, Para seguir avanzando con una cuestión así de organización de todo el material que ustedes tienen, una periodización, esto está también en Barbero, es claro, no es ninguna novedad.
una primera fase de esta primera revolución industrial con mayúsculas y este proceso histórico que se produce en Inglaterra, una primera fase vinculada sobre todo a la industria Profe, textil. Sí, sí, este sí. cambio de dispositivo porque yo sigo viendo la primera. No, gracias por decirme. Habíamos pasado. Estas no vieron. Yo esa no la vi. Ahí están viendo, eran estas preguntas que estaba desarrollando, ¿sí? Revolución o evolución acelerada y después si fue beneficiosa para la humanidad. Gracias por avisarme porque yo sí veía que pasaba. Ahora esta tercera es la de la periodización. eh, y como les decía, la primera revolución industrial es esta revolución industrial con mayúscula, la histórica, la que se produce en Inglaterra y que va a transformar la economía mundial en el largo plazo. ¿Sí? Una primera fase encabezada sobre todo por la industria textil y después la industria vinculada sobre todo al desarrollo de los requerimientos, digamos, de la vida cotidiana, de los sectores trabajadores, de las llamadas clases medias. ¿Sí? Por eso también el papel del mercado, eso lo discute y lo hemos trabajado en los prácticos, el papel del mercado en la primera fase, el mercado interno, ¿sí? Es decir, el consumo que necesitan, sobre todo las clases trabajadoras, y que esa industria que produce textiles más baratos, textiles de algodón, textiles que son más que se adecuan mejor al clima, que tienen más capacidad de resistencia, van a reemplazar el algodón a la lana, pero también la producción de utensilios para el hogar, digamos, ollas, cubiertos, todo eso que tiene un mercado ahí interno propio de los sectores medios y trabajadores urbanos que van a también acompañar ese crecimiento, esa primera fase. No hay, como veíamos, acuerdos porque depende en esta misma idea de que no se puede fechar, no es que la revolución industrial empiece un día de 1760, sino que se van produciendo estas transformaciones. Algunos autores la fechan más temprano, otros hacia 1780, y la primera fase termina hacia 1820, 1830, que empieza la segunda, sobre todo basada, digamos, en el impulso del ferrocarril y del barco a vapor. ¿Sí? Esta segunda fase, entre 1820 y 1850, se produce esto que decía recién, la expansión de la industrialización a otros países europeos y ya hacia mediados de siglo a Estados Unidos y al Japón. ¿Sí? La segunda revolución industrial, entendida, si pensamos en la primera, Filmina, entendida como estos cambios profundos, estas transformaciones aceleradas, pero que se dan ya al interior del capitalismo, ¿sí? Desde 1850, entonces hay como un segundo proceso tecnológico, de grandes cambios tecnológicos, y la expansión, sí, ahí ya de los procesos industriales, sobre todo Estados Unidos, Japón, y podemos incorporar a Alemania, ¿sí? Como países insignes y que empiezan a competir fuertemente con Gran Bretaña, ¿sí? Después vamos a seguir viendo de 1850 esa fase va a terminar, se va a reacomodar el capitalismo a partir de la crisis de 1873, que lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Pero ustedes tienen tanto la bibliografía como los prácticos organizados a partir de esta fase, ¿sí? ¿Qué hay previamente a estas fases? Esto a modo de repaso. Unas formas de producción artesanal, manufacturera, que se llaman procesos industriales, pero son procesos manufactureros, artesanales, en la cual el trabajador tiene en general, sean la industria medieval que es urbana, sea luego la industria a domicilio rural, los trabajadores tienen en general las herramientas, les pertenecen, el trabajo artesanal implica mucha formación, si esta idea también de maestros y aprendices, implica un conocimiento de la técnica, ¿sí?
de cómo es el proceso, de los tiempos del proceso. Recuerden ese videito que les puse en Facebook sobre el hilado, ¿sí? El estirar la fibra, hasta dónde estirarla y que no se rompa, eso es un conocimiento que se adquiere en la práctica, que se adquiere en la enseñanza, ¿sí? Pero además, todas estas industrias antes del capitalismo implican también que los trabajadores tienen todavía digamos, las formas de conocimiento, como decíamos recién, las herramientas, pero también el control del tiempo en el cual producen, ¿sí? Hay unas etapas en las que en los procesos artesanales o de producción textil van a ser complementarios al trabajo agrícola ganadero, que es el principal del campesinado, pero a medida que el campesinado va siendo expulsado con el proceso de acumulación originaria, va empobreciéndose también, va siendo cada vez más relevante este trabajo, digamos, de producción manufacturera. Sí es importante, esto que también estaba en los prácticos, ver cómo todo este sistema de producción está subordinado al capital mercantil, ¿sí? Y por lo tanto la principal ventaja de todo este sistema la lleva el comerciante, el burgués comerciante, ¿sí? Que es el que va a entregar la materia prima, el que va a pagar salarios, el que va a controlar sin duda la comercialización de los productos, ¿sí? Y además sin mayores riesgos, cuando baja la demanda, se corta ese sistema que el campesino no puede controlar, no puede mantener esa producción, ni una demanda fija, ni una producción fija, sino que quien marca el ritmo es el comercio, la comercialización de estos productos, y por lo tanto quien tiene la manija, digamos, de esta producción artesanal es el burgués comerciante, ¿sí? A ver qué sigue acá. El cambio más trascendental sobre eso es el práctico de esta semana. Estas formas de producción están descritas, analizadas en Barbero, ¿sí? Y que tienen estas características generales, ¿sí? Las formas de trabajo, a quién le pertenecen las herramientas, cómo es primero complementario de la producción agrícola y ganadera, el papel del capital mercantil, todo eso está allí descrito y que ustedes tienen que hacer para el práctico. Y sin duda el rasgo más característico de la revolución industrial y por lo tanto de la estructuración del capitalismo es el desarrollo de la industria fabril, ¿sí? El sistema de fábrica es central, no se puede explicar el capitalismo sin explicar la fábrica, porque es allí donde se concentran, como decíamos, hay trabajo asalariado antes, hay industria a domicilio, hay industria artesanal, manufacturera antes, hay por supuesto todo un proceso de manufacturero. No es que sea absolutamente todo novedoso. Lo que es novedoso es la estructuración, la combinación de todos esos elementos en una unidad de producción nueva que es la fábrica, ¿sí? La fábrica y por lo tanto la industria fabril es lo que empieza a desarrollarse a partir de la revolución industrial, ¿sí? El crecimiento se va a sostener en esta economía fabril, ¿sí? La economía fabril va a permitir aumentar la producción, la productividad, debido particularmente al uso de máquinas que van a reemplazar la fuerza humana, pero también en el mediano plazo la habilidad humana. ¿Sí? Esto que decíamos, bueno, la campesina que sabe manejar el hilado, que sabe todo el proceso primero de limpieza, después de cardado, después de hilado, para obtener la fibra que luego va a utilizarse en el telar. Eso se va a ir reemplazando, esa habilidad, ese conocimiento de los trabajadores, se va a ir reemplazando en el mediano plazo por las máquinas que van a ir entonces reemplazando esta habilidad humana, no el trabajo humano,
pero sí la experticia, digamos, de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Al interior de la fábrica se va a producir este desacople entre el conocimiento que tienen los trabajadores sobre justamente el proceso productivo, y en cambio la máquina va luego a simplificar las tareas, a especializar las tareas, se va a perder, la resistencia va a venir justamente las primeras, las más fuertes, las más organizadas, van a venir de estos trabajadores que muchos vienen de la industria artesanal, van a resistir justamente la maquinización al interior de la fábrica. ¿Sí? Van a ver al primer enemigo en la propia máquina, que va a llevar a que todo ese conocimiento vaya perdiendo valor, ¿sí? Y además la máquina va a reemplazar, como decíamos, la fuerza humana y también animal por otras fuentes de energía, ¿sí? La principal vinculada a la energía hidráulica o a la energía de calor, ¿sí? Por combustión. Y allí entonces, con estas nuevas fuentes de energía y la maquinaria, se va a transformar sin duda y casi para siempre en las antiguas formas del trabajo, ¿sí? El sistema de fábrica se estructura además, ahí tienen una frase, dice: entrar a una fábrica era como entrar en un cuartel o en una cárcel. La disciplina al interior de las fábricas va a quebrar también por completo estas formas que tenían los antiguos trabajadores de las industrias precapitalistas de controlar la calidad, de controlar la forma de trabajo, el tiempo en el que se trabajaba. Todo eso la fábrica va a eliminar por completo toda la posibilidad de los trabajadores de controlar su propio proceso productivo, ¿sí? Y por lo tanto las fábricas se van a estructurar de una manera muy, muy disciplinada, con una disciplina muy brutal en muchos casos, con una serie de castigos que podían ser multas, pero también incluso castigos físicos, ¿sí? El trabajador ya no puede hacer uso de su tiempo, no puede descansar, por ejemplo, cuando esté cansado, no puede ir al baño cuando necesite, no puede dejar de producir e ir a tomar agua. Todas las formas del trabajo y de organización del trabajo van a ser disciplinadas desde el primer momento, luego van a ser estudiadas, y luego la maquinización total va a subordinar esa capacidad de trabajo a lo que la máquina requiera, ¿no? A ver si les tengo. Bien, ahí el sistema de fábrica entonces se caracteriza, por un lado, por la mecanización de la producción, ¿sí? La preeminencia que va tomando la máquina, la maquinaria, por encima de las herramientas comunes, simples, por encima, por supuesto, de ese conocimiento que tiene el trabajador con el uso de las herramientas. Se va a caracterizar también por el uso de energía inanimada, hidráulica o vapor, en reemplazo de la energía humana o animal, ¿sí? Esto también está en Barbero, como las primeras fábricas van a surgir, digamos, en torno a los ríos para utilizar sobre todo la energía ahí del agua, y luego ya con el sistema de vapor, con el propio ferrocarril, van a independizarse de la geografía, ¿sí? Pero sin duda el reemplazo de la energía animal o humana es una de las características de este sistema de fábrica. Y por otro lado, la existencia de trabajadores asalariados, ¿sí? Ya no son campesinos, ya no son artesanos, son trabajadores asalariados que no tienen, con todo lo que nosotros ya conocemos del trabajo asalariado, ¿sí? Que no tiene las herramientas, no tiene los medios de producción en sus manos, que vende esa fuerza de trabajo por un tiempo determinado, y esos trabajadores además sometidos, como decíamos, a un régimen de estricta disciplina. En la organización al interior de la fábrica es, como les decía, muy estricta, y cada vez se va a ir haciendo más estricta. Cada vez también la ciencia va a ir estudiando el trabajo fabril para, digamos, lograr
eliminar tiempos muertos para lograr una mayor, cada vez una mayor productividad. Por supuesto, la ciencia puesta al servicio de los empresarios, ¿sí? Y justamente para optimizar al máximo el tiempo, ese tiempo, digamos, de trabajo que compran los empresarios y pagan a través del salario. En el Ahí interior estaban levantando la mano varios, perdón, pero no sé si Emilce Guanuco estaban creo que por había levantado la error, mano. a ver, pero porque ya no hablen quedaron con las directamente. manos levantadas, así que no sé si fue error. Yo no los veo, por eso les digo, habiliten el micrófono directamente. Ahora, ¿nadie? No, debe haber sido que fue un error. Bueno, cualquier cosa, habilita nomás el micrófono, me interrumpen porque no los veo, no veo cuando levantan la mano. Entonces les decía, al interior de las fábricas cada trabajador tiene asignado su lugar, su tarea específicamente delimitada y siempre la misma, ¿sí? La subordinación del trabajo a la máquina va a ir marcando el ritmo de trabajo y la propia tarea. ¿Sí? Ustedes tenían en el práctico 10, creo, un fragmento de la película Tiempos Modernos en la que se ve claramente esta súper especialización del trabajo, ¿sí? Un trabajador tiene como tarea específica ajustar una tuerca, ¿sí? Y esa es su tarea, y tiene que hacerla no como él puede o en el ritmo impuesto por él, sino quien impone ese ritmo es la máquina, ¿sí? El maquinismo va a implicar esa transformación también en el mundo del trabajo. Entonces se convierte en tareas rutinarias, siempre es la misma tarea, horas y horas haciendo lo mismo, sin posibilidades de organizar o de controlar el descanso, sin posibilidades de atrasarse, por supuesto, siempre sujetos a estas multas, a estos castigos, justamente por no hacer bien esa tarea asignada. Al interior de la fábrica se va a eliminar absolutamente todo lo que es la creatividad, todo lo que es incluso la capacidad de innovación del trabajo, porque el trabajo va a estar absolutamente subordinado a la máquina y a una tarea específica en un tiempo específico, ¿sí? Todos deben trabajar regularmente sin detenerse, bajo la vigilancia, dice ahí, de un contramaestre, de un capataz, tienen distintos nombres, que en general es otro trabajador asalariado, ¿sí? No son burgueses, no son los dueños, sino es una capa intermedia de trabajadores, cuya función, digamos, al interior de la fábrica es controlar justamente que estas tareas se cumplan, que los trabajadores no se detengan, que no puedan salirse, digamos, justamente del trabajo. Y lo que hace funcionar, bueno, es este sistema de multas, de despidos, ¿sí? El despido es muy común, uno comete una falta, es multado, pero además a la calle, ¿sí? Y hay un ejército de desocupados, diría Marx, que está también, digamos, ahí buscando incorporarse al sistema fabril porque no tienen otra forma de subsistencia, ¿sí? Por lo tanto, en la primera etapa los métodos, como dice ahí, son brutales. La utilización o la cantidad de horas de trabajo por día van entre 14 y 18 horas por día. Están sometidos cada vez más a formas, digamos, cada vez más brutales, esto de explotación. Y en toda esta primera etapa, además, no hay organizaciones todavía de lucha o están muy incipientes. Digamos, los límites a este sistema, a esta explotación, a poder regular el trabajo, a obtener mayor cantidad de derechos, no van a estar, por supuesto, en las manos de los burgueses empresarios, ni tampoco de esta capa, digamos, de contramaestres, de capataces,
sino que va a estar en la propia organización de los trabajadores, ¿sí? De allí va a surgir el movimiento obrero, la clase obrera como tal, cuando se reconocen a sí mismos en esa condición que no es individual, sino que es de todo el sector de los trabajadores. La organización, primero en formas de ayudas mutuas, mutuales, que van a organizarse los trabajadores, sea para pedir sí, mejores condiciones, pero también para organizar, por ejemplo, guarderías, ¿sí? Guarderías para que las mujeres puedan seguir yendo a trabajar a pesar de tener niños pequeños. Digamos, y una serie, también se van a organizar, por supuesto, comedores comunitarios, grupales, en las cuales hay todo un sistema también de contraprestación de trabajos ahí al interior, mientras unos van a trabajar para comprar en el mercado con su salario elementos, otros sectores, o por ejemplo las madres que todavía amamantan, las personas mayores que ya no pueden incorporarse a la disciplina de la fábrica, al trabajo, al tipo de trabajo de la fábrica, van a ir también organizando esa ayuda que es más colectiva. Y luego ya la aparición en la segunda mitad del siglo XIX, ya hacia fines del siglo XIX, la aparición de sindicatos como tales, de organizaciones de trabajadores, justamente para luchar por conseguir derechos, por regular el trabajo, por regular la cantidad de horas de trabajo, por pedir condiciones dignas de trabajo, ¿sí? Todo este proceso va a ser muy lento, muy tortuoso, por supuesto con mucha resistencia de parte de los empresarios, y se va a ir consiguiendo con luchas, con acuerdos, con reformas en las leyes, y a veces con reformas arrancadas a partir de la movilización, ¿sí? Nosotros vamos a ver el papel de la huelga, justamente como decíamos al principio. Y esto, por supuesto, el Estado, los estados nacionales, ¿de qué lado les parece que van a estar? ¿Del lado del trabajo o del lado del capital? Creo que esa respuesta cae de madura con todo lo que fuimos viendo en la unidad anterior, ¿no? El Estado va a estar regulando, va a empezar, como veíamos a fines del 18, va a empezar regulando salarios máximos, no salarios mínimos, va a empezar castigando a los indigentes, a los que no tienen trabajo fijo, a los que no tienen un papel que digan dónde están trabajando, va a encarcelar a esas personas sin trabajo y los va a entregar, digamos, al trabajo fabril, en condiciones ahí que rozan la libertad de los propios trabajadores. Después va a estar también reprimiendo huelgas, va a estar reprimiendo motines, todas estas formas, digamos, de expresión de los sectores trabajadores, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Tengo yo una serie de imágenes que vamos a pasar muy, muy rápido, porque me interesa destacar que el sistema de fábrica no es que de un día para el otro aparece tampoco, ¿sí? Sino que va recuperando conocimientos previos, las formas de hilar previas, los telares previos que ya existían en el mundo campesino, en los cuales la familia campesina ya había hecho una serie de innovaciones. Y hay una primera etapa del trabajo en la cual todavía la experticia de los trabajadores es relevante, ¿sí? En el uso justamente de esos telares, de la rueca, se va a incorporar en la primera fase también a las mujeres, a los niños, ¿sí? A los niños sobre todo porque están más dispuestos, son más dóciles, dicen los autores, justamente a someterse al trabajo dominado por la máquina, mientras que los antiguos artesanos son los que más resisten, ¿sí? Mujeres y niños van a tener salarios mucho más bajos que sus compañeros varones, y esa primera fase en la cual hay, como les digo, mucho de la recuperación del trabajo artesanal, manufacturero previo, del conocimiento de esas herramientas, va a ir transformándose ya desde 1820, 1830, los obreros van a ser cada vez más especializados,
Y la fábrica... Él levantó la mano, Mer. Ahora voy, Miguel. La mecanización también al interior de la fábrica se va a hacer cada vez más aguda y por lo tanto la incorporación de trabajadores va a ser ya se van a incorporar con tareas delimitadas y reguladas por las máquinas. ¿Sí? Sí, Miguel. Sí, no sé si me voy a adelantar con la pregunta esta. Si es así, decímelo y lo vemos más adelante. Yo creo que viendo la película de Carlitos Chaplin, no hace falta leer nada porque está todo clarísimo ahí. Es decir, ahí se ve lo inhumano que es el trabajo y seguramente que el gran ganador que saca ventaja es el dueño de la fábrica, que ni siquiera entra a la fábrica. Eso está clarísimo. Ahora bien, lo que a mí me da vuelta en la cabeza es de que Carlitos Chaplin estaba en una fábrica donde hacían los Forte, es decir, la fábrica Ford. Ahora, el Forte, digamos, fue una revolución, porque puso a disposición o dentro de las posibilidades de la mayoría de la gente de Estados Unidos y del mundo, el tener un acceso a un auto, que antes era imposible con el trabajo semi-artesanal para construir un auto. Es decir, ¿cómo hay algo intermedio que, digamos, que se pueda tener los beneficios de los Forte, y el Forte lo digo como un ejemplo de todas las otras cosas que nos ha traído el sistema Fabril, es decir, una camisa accesible en precio, o un par de zapatillas ahora, que ya no son más cosas artesanales, y la pero tampoco caer en la explotación y en un trabajo inhumano. Hay algo en el medio que para el cual debemos apuntar, o Sí. por eso te digo lo que dije al principio, quizás me estoy adelantando y si es así, no hay ningún problema, lo vemos después. Sí, sin duda, estas primeras etapas, digamos, que estoy caracterizando, esto que estoy caracterizando corresponde sin duda a las primeras etapas de hasta 1850 sobre todo, ¿sí? En la cual se produce todo este disciplinamiento, esta maquinización al interior de la fábrica. Luego vamos a ver la segunda revolución industrial, ¿sí? Con otro tipo de trabajo, y allí se va a poner, a partir del enorme crecimiento del capitalismo, ¿sí? Incluso antes del Forte, pero ya con una enorme disponibilidad de bienes, incluso de bienes de bajo precio, van a llevar en la década de 1870 en adelante a una gran crisis en el capitalismo, ¿sí? Que me parece que eso lo vamos a desarrollar primero y después vamos a ver justamente esta pregunta tuya, Miguel, porque si algo no tiene resuelto, entre tantas otras cosas, el capitalismo, es que en estos sistemas de explotación, los trabajadores producen más al interior de las fábricas, digamos, se va profundizando todo estos regímenes de trabajo, pero sin duda la otra pata es tener el mercado para consumir estos productos, ¿sí? Se produce una maquinización, que lo vamos a ver ahora a continuación, ¿no? La organización del trabajo cada vez de manera más efectiva para producir más, pero la otra pata que tiene que equilibrarse y que no logra equilibrar de todas formas el capitalismo, va a ser el consumo, ¿sí? Es decir, ¿a quién le vendemos todos estos productos? ¿Sí? Y sin duda, gran parte de ese mercado consumidor son estos mismos trabajadores, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo se produce esto que vos decís. Bueno, hay una producción de bienes, incluso bienes durables, como los automóviles, pero también ya en el siglo XX las heladeras, el televisor, el lavarropa, que están dirigidos a los mismos trabajadores asalariados, ¿sí? Pero sin embargo ahí empieza el sistema entra en crisis sistemáticamente, 1870, 1929, 1970, y de ahí en más cada vez más de manera acelerada, ¿sí? Ahora lo vemos a eso, Miguel, ¿sí?
lo que les decía, esta primera etapa es en Una la... preguntita nomás, Sí. porque ya lo dijiste varias veces. 1970, ¿qué es lo que se produce? ¿Lo decís por la caída del muro de Berlín? No, 1970 es la que se conoce como la crisis del petróleo, la llamada crisis del petróleo, que es una crisis que pone en jaque nuevamente al capitalismo internacional, ¿sí? Estas crisis van a llevar, la primera que la vamos a ver ahora, algunos autores como Lenin dicen, bueno, este es el fin del capitalismo, esta es la última etapa y el capitalismo no va a poder reponerse de esta crisis. Se repone, se recupera y entra de nuevo en una crisis en 1929. Entonces ahí se recupera a partir de la intervención del Estado, el estado de bienestar, etc. En el 1970-73 se produce otra crisis económica a raíz del precio del petróleo. Nosotros ya vamos a ver cómo toda la economía, toda la producción fabril, justamente, depende del petróleo, ¿sí? Entonces, se desequilibra nuevamente en la economía capitalista y eso lleva a ponerle fin al estado de bienestar y el inicio del neoliberalismo, ¿sí? Por eso la crisis de ahí del 70 vuelve a poner en jaque el propio capitalismo, pero también las formas de explicar, ¿sí? Todos aquellos que habían visto el enorme crecimiento del capitalismo después de la Segunda Guerra, ven acá que de nuevo entra en crisis y que de nuevo tiene que reestructurarse para seguir estando vigente, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahora a lo largo de las próximas clases, ¿sí? Pero sin duda la crisis de 1970 también afecta las formas científicas, digamos, de los científicos sociales de explicar ese capitalismo, ¿no? Bueno, les decía entonces, en este sistema fabril se va produciendo entonces todo ese disciplinamiento del trabajo, es allí donde se produce la extracción de la plusvalía, que nosotros ya explicamos, acá es donde los trabajadores venden su fuerza de trabajo durante de tantas horas, lo que se produce ahí entonces, mientras más se produzca, mientras más la máquina empiece a ser más central en estas fábricas, se produzca con mejor calidad y los productos finalmente tengan salida, mercado, precios competitivos, eso va a llevar entonces al aumento de la ganancia capitalista, ¿sí? Como les decía, en las primeras etapas se produce una readecuación, el pasaje de estas herramientas, como es esta que vemos acá en la imagen, allá las máquinas. Sí, también tienen ustedes en Barbero la diferencia entre herramientas y máquinas, ¿sí? Y lo que vemos es como acá, a ver, no sé si ven esta flechita, hay una serie de usos, ¿sí? En vez de una persona con un uso, una máquina sencilla, con tecnología muy básica, pone 8 usos en una máquina. Entonces, esa máquina va a reemplazar el trabajo de 8 trabajadores, que antes cada uno con un uso hacía el trabajo. Ahora, con la maquinización, un trabajador va al mover la máquina, al activar la máquina, va a hacer, por ejemplo, el trabajo de 8 trabajadores. Y eso se va a ir luego activando, readecuando, reactualizando, van a surgir las primeras máquinas ya destinadas al trabajo fabril, ¿sí? Estas también las tienen ustedes allí en los textos, en los cuales ya hay toda una tecnificación, digamos, del trabajo de hilado y luego de tejido mismo. ¿Sí? Acá vemos máquina para cardar, esta es la máquina del spinning jenny para hilar, para cardar, ¿sí? Cada uno de estos usos que ven ustedes allí reemplaza a un trabajador, ¿sí? Cada uno de estos usos hace el trabajo que antes hacía un campesino en el cardado. Esto va a llevar sin duda a la multiplicación de la producción, ¿sí? Fíjense ahí, estos son muy simples, digamos, para que los podamos ver a primera vista, pero bueno, 1700, acá la cantidad de productos que se hacen a partir de telares manuales, de hilado también individual, pequeños, o sea, inventos que no son grandes inventos, no es que haya allí puesto muchísimo dinero ni muchísima invención, sino que son
Mientras los trabajadores tienen los medios de producción en sus manos, tienen todavía la capacidad inventiva, de creatividad para mejorar el trabajo, ¿sí? La lanzadera volante es sin duda una innovación que surge de los propios trabajadores. La Spinning Jenny ya ahí va viendo cómo se multiplica el trabajo, y después ya con el telar mecánico, ¿sí? Fíjense estas enormes diferencias en producción. Una vez que estamos dentro del sistema fabril, en la medida que esto crezca, es porque crece la plusvalía, ¿sí? Es decir, crece la ganancia capitalista. Los que estén de este lado del trabajo, ¿sí? Van a seguir vendiendo su fuerza de trabajo por un monto determinado, a cambio de un salario. Entonces ese tiempo de trabajo a cambio de un salario, y todo lo que trabaje de más, lo que la organización del trabajo, las máquinas, logra hacer producir más, va a estar del lado de la ganancia capitalista, ¿sí? Perdón. Otra de las características de la fábrica es que estas máquinas ya no pueden ser adquiridas en términos individuales. Ya no es que las familias campesinas que quedan o los trabajadores pueden llegar a adquirir estas máquinas, ¿sí? Ya son mecanismos cada vez más complejos, cada vez más costosos, que necesitan además estos espacios dispuestos, digamos así, para ese tipo de trabajo, y una serie de trabajadores en cadena que tienen que ir activando la máquina, ¿sí? Ya no es una persona con una máquina, sino varias personas en las distintas etapas del trabajo, ¿sí? Bueno, fíjense, más imágenes, los pasos, la cuestión de los barrios obreros, eso también se ve en la película de Chaplin, quizá no en el fragmento que ustedes tienen, pero sí en otras partes de la película, ¿sí? Las innovaciones ya desde 1820, 1830. Y les puedo subir esto, son una serie de testimonios de la primera fase, ¿sí? En la cual se ve, digamos, la explotación sobre mujeres, niños, pero también varones adultos, ¿sí? Les leo este rápido, dice: de un obrero inglés, 1832, tenía yo 7 años cuando comencé a trabajar en la fábrica. Las horas de trabajo eran de 5 de la mañana a 8 de la noche, con descanso de 30 minutos al mediodía para descansar y comer. En esta fábrica había 50 niños de mi edad, poco más o menos. Con frecuencia caían enfermos a causa del trabajo pesado. A golpes de látigo eran como mantenían a los niños trabajando, ¿sí? Las formas de disciplinar el trabajo también son más brutales en estas primeras etapas, ¿sí? Luego se va a pasar a multas, por supuesto, a despidos, ¿sí? Hay muchísimos testimonios de a ver, ahí está. De trabajadores que van relatando, quejándose, incluso litigando por las condiciones de trabajo, ¿no? Esto después se los podemos subir. No sé si va pasando. Un poco. Sí pasa, está ahí el testimonio de una mujer ahora. Ahí está, ahora en segunda revolución industrial. Vale. Sí. Hay, como les digo, muchos testimonios que muestran entonces esta dinámica del trabajo, la explotación del trabajo fabril, en la cual hay una intensificación del trabajo, un horario estricto, una actividad constante, un ritmo de trabajo impuesto por la máquina, ya no por los trabajadores. Una serie de castigos, como les digo, que podían incluir en las primeras etapas, sobre todo castigos físicos, luego multas, despidos sin duda. No hay todavía nada comparable a una indemnización por despido, ni mucho menos, ni otorgar herramientas o ninguna problematización todavía en torno a la seguridad en el trabajo, ¿sí? Los obreros podían
si no sabían manejar bien la máquina podían quedar mutilados, podían quedar con enfermedades que los excluían del campo laboral, y si no tenían una familia, por ejemplo, que los sustentara, probablemente terminaban como mendigos, ¿sí? O incluso en las cárceles por no poder mostrar, digamos, que tenían trabajo. Una super especialización en la tarea. Ninguno, como decíamos, son tareas muy alienantes en la cual ninguno de los trabajadores ve el trabajo final, ¿sí? Esto, la zapatilla no la ven más que directamente después en el mercado, ¿sí? En la tienda de zapatillas, y por ahí ellos se dedicaron a pegar una parte de la tela con la goma, pero bueno, son trabajos que se van haciendo cada vez más alienantes, ¿sí? Se va a ir mermando la contratación de trabajadores calificados, porque ya no van a ir siendo necesarios, porque ya la máquina va a ir sustituyendo esa antigua especialización del trabajador. Y las máquinas van a ser además de uso sencillo, entonces por lo tanto también van a poder incorporarse niños, niñas, para activar, para operar estas máquinas, ¿no? A riesgo también de una serie de accidentes, que bueno, de las cuales ningún empresario, ningún dueño de fábrica se hacía cargo. ¿Hubo ahí un ruidito? Sí, disculpame de nuevo. ¿No? Había visto una película sobre Manchester, que fue la primera ciudad industrial inglesa, por lo tanto la primera ciudad industrial del mundo, y algunos detalles me llamó la atención. Es decir, la expectativa de vida no era más de 30 o 31 años de edad, Exacto. porque los chicos crecían enfermos, y aparte no tenían exceso de trabajo después los chicos y los adultos. Pero lo que más me llamó la atención era de que es una ciudad gris, oscura, tapada que no se ve el cielo por el humo de las calderas. Pero lo que más me llamó la atención es que no tenía ningún tratamiento al agua que tomaba la gente. Tomaban el agua como venía del río, eran las fuentes que la aprisionaban. Pero también, tampoco, no había ningún tratamiento de los efluentes que iban al mismo río. Entonces, las epidemias de cólera que tuvieron y tifus fueron tremendos y diezmó a la población. Es decir, hay que ubicarse en esa época, es decir, cómo vivían y cómo sentía esa gente, como para entender lo que estamos tratando. Exactamente, y que la alternativa era o trabajar en estas condiciones absolutamente precarias o el hambre, la miseria, ¿sí? No había tampoco muchas más alternativas. Fíjense en esta imagen del barrio obrero, que si bien es una imagen... Te moría de las dos. Claro, elegís... Bueno, esa es la libertad que propone la burguesía, ¿no? Esto, somos libres, iguales ante la ley, vos tenés la libertad de incorporarte o no al mercado laboral, sos un hombre libre, ¿sí? Y podés elegir morirte de hambre tirado en una vereda, o morirte de hambre o de una enfermedad laboral, o porque te mutila una fábrica, una máquina, sos libre de eso, ¿sí? Esa es la libertad burguesa, también un poco con lo que empezamos la clase que decía Erich Hobsbawm, ¿no? Tener cuidado, también esto es beneficiosa, ¿no? De poder problematizar, no dar respuestas absolutas, pero sí de problematizar esto, decir, bueno, es beneficiosa, ¿en qué sentido? ¿Para quiénes? ¿En qué etapa histórica? ¿Sí? Sin duda hoy uno ve trabajadores fabriles o de estas grandes empresas que tienen un nivel de vida altísimo, ¿sí? Pero eso también hoy en día está, la contraparte de eso son trabajadores quizás de la misma empresa, que absolutamente precarizados en la India, en América Latina, que hacen los trabajos más difíciles o más cansadores o más precarios, a cambios de salarios también de miseria o en condiciones semi-esclavistas, ¿no? Entonces también eso, el mundo de los trabajadores también se va complejizando a lo largo del siglo XX, XIX, XX y XXI, y entonces eso también va a llevar a
a poner también en jaque la capacidad de lucha y de organización de los trabajadores, ¿sí? Porque hoy hay trabajadores que no se reconocen en otros trabajadores de otras zonas o de otras ramas industriales. ¿Alguien también quería hablar? Sí, profe, ¿cómo va? Sí, yo lo que quería ver, como están hablando de la actualidad, hoy en día parece que hablar del capitalismo siempre uno va encontrando como que no han cambiado tanto, ¿no? Sigue la explotación, sigue la revolución de las máquinas, sigue. ¿Hola? Sí, se te escucha. Sí, lo que yo quería decir, recalcar es que como que se viene una nueva revolución, estamos todos conectados. De hecho, se sabe ahora que los grandes países como Estados Unidos, las grandes empresas están haciendo, ya no alquilan grandes locales, sino que compran computadoras y cada uno hace teletrabajo y desde ahí como que se ahorran un montón de tiempo, se ahorran en alquileres. Y Sí, acá, se por ahorran ejemplo, incluso salarios. El año pasado creo que traíamos una estadística de una de las empresas de mayor ganancia del mundo, no tiene, digamos, su parte física, es una oficinita en no sé dónde, no recuerdo ahora, que es la empresa Uber, que no tiene sí, trabajadores, no tiene, los autos no son de la empresa, no tienen trabajadores a cargo, no pagan ninguna no pertenece a ningún nada, gremio. digamos, sobre esos trabajadores, no tienen riesgos de trabajo, no tienen oficina, no pagan luz, ¿no? Esas son las nuevas formas también De de hecho, acá yo trabajo, creo ¿no? que he visto un video que la revolución agraria también está, o sea, hay drones que sacan fotos de un campo, con una fotografía digital que es increíble, te saca hasta las células, y ya no está el agrónomo tan metido en el campo, una cosa así, vi. Claro, sí, hay sin duda una revolución en los procesos de trabajo, creo que se han por lo menos visualizado más ahora con la pandemia y con la virtualización de parte de la economía, esto que vos decís, bueno, el teletrabajo, que ha seguido funcionando un montón de actividades a partir del trabajo a domicilio, que también ha puesto, y que seguimos peleando hoy por eso, toda la carga, digamos, todo el costo laboral en las espaldas de los propios trabajadores. ¿Sí? Yo hoy estoy en mi casa pagando mi luz, mi internet, con mi máquina personal, no con la máquina de la universidad, y así miles de trabajadores sosteniendo, digamos, el sistema educativo, pero también el sistema productivo, el sistema de servicios, desde las casas, ¿no? O a partir de esto, como vos decís, bueno, del manejo súper especializado de una herramienta también súper especializada como un dron, como y entonces, bueno, no sé, hace 30 años lo más tecnológico que teníamos era esto que tiraban al cielo para que no caiga granizo y se haga lluvia, y ahora está todo, incluso todo cibercontrolado. ¿A dónde vamos? No sabemos bien, ¿sí? En la pandemia también se vio esto, muchos fanáticos, muchos que apoyan todo lo que es el cambio tecnológico, diciendo, bueno, ven que se puede sostener todo con internet, todo lo logramos, todo lo vemos, todo, ¿eh? Y bueno, y otros diciendo, ojo que si hay un corte de luz, como pasó a mí hace un par de semanas, no puedes hacer nada. Y ojo que si se pierde la tecnología de cómo producir alimento, ¿sí? O cómo cardar el hilo, o un montón de saberes que son parte de esa fuerza de trabajo, esos saberes, también ahí se pierde algo irrecuperable, ¿no? El vínculo con la naturaleza que tienen algunos pueblos también, esa pérdida que se va haciendo, en gran medida es irrecuperable y no es reemplazable por tecnología, ¿no? Yo creo que todas esas facetas tiene el sistema, ¿no? Sí, eso, profe, tendría un nombre, todo lo que se viene ahora, o sea, eso, todo lo nuevo que va a ser ahora. Perdón, la primera parte.
¿Sí si bien, entendió el digamos, hombre? digamos, viste bien en la revolución industrial, usted habló de la revolución del cuando el hombre descubre la semilla, y bueno, hay revolución y revolución. ¿Y ahora qué se viene? Y no sé, no se puede hacer futurismo, pero sí creo que se puede analizar esto que decíamos en la primera unidad, ¿no? Analizar nuestro presente a partir del análisis del pasado y ver qué futuros queremos construir, con quiénes queremos construir ese futuro, o si nos dejamos llevar por, bueno, esto por la tecnología o las cosas que van sedimentando en la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia ha avasallado una serie de derechos laborales que ahora nos queda decir, bueno, o luchamos por recuperarlos, por que vuelvan a ser derechos, o que de ahí se va sedimentando y de pronto, bueno, ya cada uno se paga su internet como algo lógico, ¿no? Creo que todos esos desafíos nos va poniendo el presente y esto, cómo nos organizamos para futuros que sean más, que sean justos, que sean más libres de contaminación. Yo no soy una activista de medio ambiente, pero uno se da cuenta, ve las cifras, ve las distintas catástrofes ambientales, que esto no tiene retorno, en el mediano plazo no tiene retorno, ¿no? Entonces, bueno, es decir, nos organizamos para dejar de producir, de contaminar así. Cuando uno cruza las cifras de Oxfam, que yo les decía en alguna clase, que el 1% de la población mundial, que son además los más ricos, los más privilegiados, los dueños de la mayor cantidad de fábricas, de empresas, son los que producen el 80% de la contaminación. Entonces, bueno, ahí hay algo que está fallando no solo en la distribución de riqueza, sino también en la posibilidad de la continuidad de la vida, ¿no? Me hicieron acordar, esto parece una digresión, pero no es tanto. Ayer en la radio había un periodista que comentaba sobre un nuevo cómic, que no llegué a escuchar bien cuál era, en la cual la temática principal del cómic era que morían por una catástrofe, por alguna cosa, morían los varones, digamos, del mundo, o sea, los varones, no me sale ahora cómo decirlo, no solo los hombres varones, sino los perros, todos los animales machos sería. ¿Cómo? Los que tienen el cromosoma ahí. Exactamente, ahí, gracias por esta especificidad que no me salía. Salvo uno y su perro o algo así, que eran los que iban a hacer después finalmente el cómic, ¿no? Pero lo interesante es que esta misma empresa creativa que sacaba ese cómic, que mostraba cómo se eliminaba, digamos, toda esa población animal, vegetal y humana masculina, la misma empresa decía, bueno, y eso implica, por ejemplo, creo que eran cifras como el 75% de los cuerpos legislativos en el mundo. En otros casos era como el 99% de los directivos de los bancos. Mostraba el mismo cómic como también esta desigualdad de género, ¿no? Que uno dice, bueno, el 1% y una de las estadísticas, de los números, era justamente referida a la contaminación. Entre parte de la catástrofe también implicaba que desaparecían por esa situación el 99% de los dueños de las empresas que más contaminaban en el mundo, ¿no? O sea, como la propia empresa creativa del cómic mostraba como la catástrofe y el lado B de la catástrofe, que en algunos puntos no era tan espantosa, ¿no? En términos de ambientales, medioambientales. Y bueno, y vos me preguntabas cómo seguir, no sé, vuelvo a decir lo que les decía en algún momento, con proyectos colectivos. La salida nunca es individual, nunca alcanza solo con mi reciclado personal, pero bueno, organizarnos para ver qué futuro queremos para nosotros y para las generaciones que vienen, ¿no? Parte de la definición, un segundito, parte de la definición de esto de por qué llamamos revolución.
algunos autores dicen, bueno, porque esta transformación industrial, si bien no se produjo en pocos años, se produjo en una o en 2 generaciones. ¿Sí? Hay personas que tuvieron, acá en Salta, por ejemplo, abuelos que todavía trabajaron en el campo. Y eso se va perdiendo, y eso se perdió en Inglaterra en una generación. ¿Sí? El campesino, todo ese conocimiento en torno a la naturaleza, a la producción, al cuidado de los animales, al saber las temporadas de lluvia, de sequía, de los fertilizantes naturales, todo eso se pierde entre 1 y 2 generaciones. Eso también es la revolución, digamos, ¿no? Y el por qué se lo nombra, porque en términos de la humanidad es un cambio muy, muy abrupto. Sí, Y profe, no sé con respecto del desastre ambiental, por ejemplo, lo que ocurrió en Tartagal, la luz hace un tiempo, ha sido culpa justamente de la deforestación que estaban sacando o siguen sacando, de maderas preciosas, ¿no? De cedro, roble, Exacto. así de manera indiscriminada. Y después están las petroleras que están haciendo picadas, pero cuando hacen picadas allá, hablo yo siempre del Chaco, no es que Plus Petrol hace la picada, sino que hacen contratos con empresas fantasma que hacen el daño y si no encuentran, queda el daño hecho, se van y la empresa desaparece. Claro. Y Son bueno, Plus empresas que Petrol hacen no queda. exploraciones. Si hay y lo venden. Y si no hay, queda, como decís, el daño, la contaminación. Así es, así es. Sí, y todo lo que es la minería, que lo vemos nosotros. Hay un documental sobre Hachal en, no sé qué, San Luis, San Juan, La Rioja, no recuerdo bien ahora, que hay un movimiento medioambientalista muy, muy fuerte que ha logrado detener la minería a cielo abierto, pero en este documental, ya si me acuerdo, se los busco y se los subo, mostraba este proceso que vos estás diciendo, ¿no? Primero una deforestación para sacar madera enorme, la contaminación de los ríos y por lo tanto una parte enorme de la población que iba quedando sin trabajo porque se habían erradicado o puesto fin a una serie de empresas que ya no eran rentables. Entonces iba creciendo la desocupación, crece la desocupación a medida que van deforestando, que van contaminando los ríos. Entonces después llega una empresa minera. ¿Y cuál es el discurso? Bueno, vamos a hacer minería a cielo abierto, vamos a usar miles y miles y miles de litros de agua por segundo para limpiar el oro, el litio, lo que fuera, para separar, digamos, el mineral, vamos a contaminar los ríos, vamos a contaminar hasta 5 metros la tierra, pero a cambio vamos a dar trabajo. Entonces acá lo que decían los medioambientalistas, una serie de abogados que habían representado a la población, mostraba esto, ¿no? Cómo hay un proceso previo de depredación ambiental que genera la desocupación, que después aparece estas empresas que van a seguir depredando el medio ambiente de manera, además, cada vez más abrupta, porque esa contaminación del suelo demora 100 años, 300 años en superarse. Y bueno, y la contracara era, bueno, pero vamos a dar trabajo a esta población, ¿no? Entonces es una trampa. Sí, creo que queda claramente eso que es una trampa, la cantidad de litigios que hay también de las empresas mineras o hidrocarburíferas que no quieren pagar impuestos municipales, ¿sí? Las municipalidades tienen la facultad, en el marco de las constituciones provinciales, en todas las provincias petroleras y de producción mineral, de poder poner un impuesto municipal. Y las empresas litigan porque no quieren pagar esos impuestos y lo que dicen los habitantes, digamos, es que realmente es contaminación por los próximos 100 años a cambio de un impuesto que para las empresas no es, para el municipio es mucho dinero, pero para las empresas es un porcentaje ínfimo de sus ganancias, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las empresas? En vez de pagar eso, invierten miles y miles de dólares en cuerpos de abogados que litigan para no pagar
ni siquiera esos impuestos municipales, ¿no? Y bueno, ¿alguien más quería hablar? Sí, si me permitís otra vez, si no abuso. Sí. En el trabajo práctico yo me puse a investigar un poco sobre las leyes provinciales, digamos, la provincia de Salta, en lo que es promoción minera. Realmente es increíble lo que está escrito. Es decir, yo creo que vos te equivocás, no hace falta litigar, porque está todo dado para las empresas a favor. Es Claro, decir, litigan en el que logra salirse de eso que no y hace quiere hacer falta. algo diferente, pero está Claro, exactamente. pero escuchar, básicamente algunos puntitos para que le cuento a los otros compañeros también. Es decir, de lo que extraen las empresas mineras, lo único que aportan en regalía es a la provincia. Y a la provincia le queda solamente el 3% del valor de lo que extraen. Ahora, eso que extraen es por una declaración jurada de ellos, de la empresa. Sí. Ahora, Y que al nadie la valor del controla, producto bruto, digamos, sin ninguna... pero sin ningún control por parte del Estado. Exacto. Es una Sin ningún declaración control, jurada, es sin ningún suficiente. refinamiento, exacto. El costo Ahora, de ese producto después refinado es Ahora, infinitamente. de ese 3% que teóricamente, entre comillas, les tocaría pagar, de ahí se descuentan todas las obras de infraestructura que necesitan ellos. Todo lo que es camino, todo lo que es para utilizarlo y aprovecharlo ellos. Entonces, quedan chirolas, no queda nada. Es decir, No, y a veces quedan obras de infraestructura ahora, que tampoco pero para sirven a los ellos, pero para municipios. ellos. Ahora, Claro. ¿qué es lo que van a dejar? En el caso de la Puna, lo más valioso que tenemos es el agua. Y ojo, esa es un agua que no es renovable. Esos son depósitos prehistóricos, digamos, de agua. Y ellos en su producción la van a ocupar toda. Cuando no haya más agua, se van. ¿Y qué queda? Va a quedar la población originaria de ese lugar sin agua. Así es. Es decir, Y todo recuerdo eso... tu intervención anterior, Miguel, que decías, bueno, acá en la Revolución Industrial toman agua directamente del río, sin tratamiento, y bueno, y uno dice, bueno, ¿cuán lejos estamos de eso, no? ¿Cuánto este progreso nos ha alejado o nos ha mejorado las condiciones? En términos globales, ¿no? No en términos individuales o de pequeños grupos, ¿no? Sí, pero es interesantísimo ver esto de las leyes provinciales de lo que está pasando con la minería acá en Salta. Sí. Y esto también para poner en tensión esto que decíamos de los estados nacionales, ¿no? Bueno, y los propios sistemas democráticos, electivos, que parecen como la panacea de todo, parece ir a elecciones, es como el punto máximo y en realidad uno después lo que ve es que son leyes aprobadas con gente de distintos partidos que levantan la mano para aprobar. Entonces también hay como una ficción en muchas de las elecciones porque van a terminar respaldando los mismos sistemas extractivistas, ¿no? Entonces uno vota por un partido u otro y se queda tranquilo, vuelve a la casa diciendo, funciona el sistema democrático y después todos votan, ¿sí? No es que ¿qué quiero decir? No es que estas empresas vienen por la violencia, no vienen acompañadas de ejércitos, vienen porque tienen las leyes que les permiten, que ellos mismos a veces exigen, dice, para acá, asentarnos acá, para extraer esto, necesitamos este conjunto de leyes, estas prerrogativas, estos privilegios, y los obtienen de manera legal, ¿no? Entonces, atencionar todo el sistema, digamos. Sí, profe, un claro ejemplo acá, el cerro que se están comiendo acá en la cerámica, ¿no? O sea, subsidiaron a la gente que vivían ahí y bueno, se quedaron con el cerro. Sí, estamos lamentablemente rodeados de ejemplos, acá locales, a nivel nacional, y entonces, bueno, la salida, no sé, sin duda es una organización colectiva, amplia, y en la cual confluyan, ¿no? Sectores ahí del trabajo, del medio ambiente, de condiciones laborales, tienen que confluir también en gran parte las luchas para poder, por lo menos, frenar, hacer sostenible este sistema, y bueno,
Y hay otras alternativas que dicen, bueno, vamos a cambiar este sistema porque no hay forma de que sea sostenible, ¿no? Esto del capitalismo sustentable, un capitalismo social, bueno, lo que se ve, lo que se puede analizar es que no es sustentable de ninguna manera, ni en el trabajo, ni en el crecimiento común, digamos, de la población, ni en el medio ambiente, ni en la distribución de la riqueza, ni ha eliminado el hambre y las miserias en el mundo. Bueno, entonces, no sigo hablando. Bueno, avanzamos un poquito más, ¿sí? Esto paso rápido, la segunda revolución industrial desde 1850 en adelante hasta 1873, este ciclo de crecimiento, por supuesto que cada una de las fases no es que va eliminando a la anterior, sino que va sobre esa, ¿sí? Sobre el desarrollo textil, después el ferrocarril, el barco a vapor, y ahora una serie de innovaciones en otras ramas de la industria, ¿sí? Están allí fundadas en el acero barato, la química, la electricidad, hacia allá fines del 19 el petróleo, el motor de combustión interna, la industria farmacéutica, la propia producción ya de materias primas. Antes las economías industriales dependían del dominio y en base a eso también el imperialismo que vamos a ver ahora enseguida, dominar territorios para extraer materias primas, ¿no? El propio proceso industrial va a llevar a la producción artificial incluso de materias primas, ¿sí? Como el caucho, se van a producir directamente en laboratorios, ¿sí? La industria química es quizás la banderada, la industria química en sentido más amplio, la petroquímica incluida, es quizás la banderada de toda esta transformación que se produce desde 1850 en adelante, ¿no? Es una revolución también de la mano de la ciencia, de la mano de las universidades, de los institutos tecnológicos, todo el desarrollo de las carreras vinculadas a las ingenierías, ¿sí? a la química, a la farmacia. Todo ese desarrollo se hace complementario, digamos, ahí confluye la industria y también la ciencia. Y aparece un nuevo tipo de empresa, que ustedes lo tienen ahí en el texto, en el trabajo práctico 10, en el cual estas antiguas fábricas que por ahí eran familiares, que pasaban de generación a generación, que uno incluso sabía quién era el dueño, conocía el dueño o los dueños, se van haciendo cada vez empresas más grandes, más complejas en su organización, más anónimas, van convirtiéndose en sociedades por acciones, ¿sí? Es decir, que todo el capital fijo, el capital móvil, la fuerza de trabajo, la capacidad de producción, todo eso se traduce luego, ya desde 1850, en acciones de esas empresas que tienen un valor, y un valor que cotiza en el mercado financiero. Es decir, tenemos la capacidad productiva de las industrias, ese capital industrial, por un lado, pero que también va a empezar a vincularse con el sistema financiero, porque estas industrias van como les digo, a vender parte de sus acciones, a mostrar su capitalización en el mercado financiero, y por lo tanto ya muchas de ellas van a convertirse en sociedades anónimas, ¿sí? En la cual tienen múltiples dueños. Por supuesto hay dueños mayoritarios, los que tienen la mayor cantidad de acciones, pero estas empresas ya van a dejar de ser, a pesar de que queden con los nombres familiares o con los antiguos nombres, van a empezar a estar manejadas por consejos directivos, en los cuales quienes se van a sentar en esa mesa de decisión de las empresas modernas van a ser los que sean dueños de partes de esas acciones, ¿sí? Por supuesto, el socio mayoritario tendrá más capacidad de decisión que el que compró 1, 2, 3, 5 acciones, ¿sí? Pero ahí ya lo que vemos es una diversificación, sobre la cual vamos a volver, por eso paso medio rápido, una diversificación de lo que era la antigua fábrica, ¿sí? que tenía una serie de capitales, pero
que vendía productos a distintos mercados locales, internacionales, que tenía un nivel gerencial de trabajadores que controlaba justamente el trabajo, a estas empresas mucho más complejas en su organización, que ya no dirimen, digamos, su capacidad solo por la capacidad de producción industrial, sino también por la capacidad que tengan de vender sus acciones, a qué precio y cómo mantenerse en el sistema financiero, ¿no? Entonces es una organización mucho más compleja, en la cual también va a estar parte de las contradicciones del propio sistema capitalista, ¿no? A ver qué tengo acá. Bueno, esto también lo paso rápido, ustedes lo tienen en el texto. Formas de, ya desde 1850 empiezan con el crecimiento de estas ramas industriales. A ver cómo vuelvo. Sí, fíjense, carbón, acero, petróleo, electricidad, química, farmacéutica, va a empezar por un lado a requerir técnicos, ingenieros, es decir, un nivel cada vez más especializado de trabajadores, ¿sí? Con conocimientos más específicos y conocimientos que ya no se obtienen ni por tradición, ni por enseñanza, ni por el propio trabajo en la fábrica, sino que tienen que ser validados en instituciones estatales o privadas, pero avaladas por el Estado, como los institutos tecnológicos o las universidades, ¿sí? Entonces allí hay toda una inversión, digamos, del Estado en tiempo, en recursos, para formar estos ingenieros y técnicos que necesitan estas ramas industriales, ¿sí? Por lo tanto, ya hay un nivel de especialización del trabajo que es previo a la propia incorporación a las empresas. Y después en el sector del trabajo menos especializado, se va a empezar también en la ciencia ahí al servicio de las empresas, van a empezar a investigar las formas de organización del trabajo y a formular, digamos, sistemas de organización del trabajo en la cual el fin último es el aumento de la productividad de esas empresas, sobre todo controlando el tiempo que demora cada uno de los trabajadores en hacer la tarea que tiene encomendada, ¿sí? El primer desarrollo es el taylorismo, ¿sí? Acá con todo un sistema de planificación y, como decíamos, también todo un sistema de contramaestres, de capataces que van a controlar el trabajo, un trabajo súper especializado, súper ya, por supuesto, la máquina en un nivel de tecnificación muy, muy importante, en la cual la máquina impone el ritmo del trabajo, ¿sí? Y, a ver qué tengo acá. Ya como decía bien el compañero, en el siglo XX, en las primeras décadas del Fordismo, Henry Ford va a aplicar y va a profundizar esos métodos de Taylor en el sector automotriz, llegando, digamos, a la producción en masa. Es decir, una serie, productos, perdón, ya no en serie, no solo muchos productos, sino una producción estándar, unificada. El Forte eran, si lo googlean y ven, todos autos iguales, incluso del mismo color, ¿sí? Una producción absolutamente estandarizada, pero que también está preocupada por el consumo de esos productos, ¿sí? La producción y el consumo van a ser un punto ahí neurálgico, digamos, del capitalismo, va a ser una de las mayores contradicciones del capitalismo, de poder producir. Cuando se produce en masa, se abarata el costo final del producto, por lo tanto es más accesible a mayor cantidad de personas e incluso de trabajadores asalariados, ¿sí? Hay sectores trabajadores que van a lograr comprar autos y luego todo lo que se hace a partir de las cadenas de producción, ¿sí? Como decíamos, electrodomésticos durables. Eso va a traer aparejado, digamos, un enorme crecimiento económico que ya es propio del siglo XX y es propio sobre todo de la década de 1920 en Estados Unidos, ¿sí?
eso se puede sostener y se va a sostener en la medida que haya un consumo de esos bienes que se mantenga al mismo nivel de la producción, ¿no? Eso vamos a ver ahora a continuación. En términos tecnológicos, Ford implementa esta cadena de producción semiautomática, la cadena de montaje, luego, que es lo que un poco muestra el fragmento ese que ustedes tienen de Chaplin, ¿sí? Esta cadena de montaje que no para nunca, que impone, que ahí un poco lo denuncia con un humor ácido, negro, el propio Chaplin, ¿no? Para meternos en las contradicciones, porque hasta acá lo que estamos viendo es crecimiento exponencial del capitalismo, nuevas ramas industriales, nuevas materias primas, nueva tecnología, nuevo desarrollo empresarial, nuevas formas de organización del trabajo, que van a encontrar, digamos, un límite hacia 1873. ¿Sí? Todo este crecimiento va a tener un freno hacia 1873 y se va a producir la primera gran crisis del capitalismo. Eso va a llevar a los historiadores, pero también a los economistas, a elaborar esta teoría en torno a los ciclos económicos en el capitalismo. Un ciclo económico es, dice ahí, estoy leyendo, conjunto de fenómenos que se repiten de manera análoga, a intervalos regulares, ya sea en algún sector del capitalismo o en el sistema global. Y distinguen 4 fases que pueden, esto es un modelo teórico, ¿sí? Que los historiadores y economistas aplican a distintas crisis que atraviesa el capitalismo, ¿sí? Una fase de expansión en la cual crece la producción, crece el empleo, crecen los salarios, crecen los precios, ¿sí? Porque fíjense en esto que decíamos un poco, preguntaba Miguel, y vamos a volver ahora, también crecen los salarios, ¿sí? El trabajador que está acá especializado, pero además que ya entra con un título de técnico, con un título de ingeniero, hay un movimiento hacia la suba de salarios, ¿sí? Porque además ese salario luego tiene que ir a comprar estos mismos productos que se producen en cadena, en masa. Por lo tanto, el salario, en principio, en esta fase de expansión, crece para sostener el crecimiento de precios y el crecimiento de la producción, ¿sí? Lo que se analice, vamos a pasar nosotros a ver ahora para el siglo XIX, que esta fase de expansión, que lo que nosotros estamos analizando es la primera fase de expansión del capitalismo, desde la Revolución Industrial hasta 1870, entra en crisis, ¿sí? Algunas de las variables que ya están en contradicción, entra en crisis y el sistema económico se deprime, ¿sí? Es decir, va en picada. Hay una fase de depresión, ¿sí? Crisis y luego depresión, y luego una fase de recuperación. Esto es lo que ven los autores, sin que sea esto es una teoría, ¿sí? No es mecánico, no es que la realidad se va adecuando a esto, sino que en base del análisis de la realidad, los investigadores han generado este modelo teórico. Esta fase de recuperación va a generar a su vez una nueva fase de expansión de la economía que luego volverá a entrar en crisis porque el sistema capitalista tiene una serie de contradicciones que vamos a analizar que no las puede resolver, ¿sí? Que sistemáticamente a intervalos regulares, a intervalos cada vez más cortos, entran en crisis, ¿sí? Contradicciones que el sistema no puede ir superando. A ver, ¿sí? La primera, entonces, gran crisis del capitalismo se produce después de esta fase de expansión, después de esta fase de expansión. A ver. Acá, esta es la fase de expansión más importante, la de la segunda revolución industrial, donde se amplía el capitalismo a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, ¿sí? Donde además en esta fase, en este periodo,
se establece el patrón oro, es decir, un patrón monetario en el cual las monedas nacionales, fíjense, es un mundo de estados nacionales, ¿sí? Sobre todo el mundo occidental, en el cual se establece un patrón monetario, es decir, que todas las monedas nacionales sean convertibles, en este caso, al oro. El patrón oro va a producir justamente la convertibilidad de las monedas y va a favorecer el desarrollo del comercio internacional, ¿sí? Al poder justamente vender, intercambiar bienes a partir de esta unificación que se hace con el patrón oro. Pero además es un momento de grandes migraciones, ¿sí? Europa va a expulsar también mucha población, incluso mucha población campesina, que van a migrar, van a venir a América Latina, a la Argentina y Uruguay van a ser de los países que más inmigración reciben, pero también a Estados Unidos, también a Australia, también a Canadá, ¿sí? Hay un sistema, digamos, de circulación de bienes y de personas amparados en una teoría que es el libre cambio, ¿sí? Que propone el libre comercio y genera estas herramientas como el patrón oro para que circulen los bienes a nivel mundial, prácticamente sin restricciones, ¿sí? Los estados en general no, esta teoría, el libre cambio, de la mano del liberalismo, si nosotros vimos como la parte política del liberalismo, el libre cambio es su pata económica, en la cual se establece que no haya demasiadas restricciones a ese comercio internacional, que los estados no intervengan en regular esa economía ni el comercio, y es un sistema que está sostenido en todo este crecimiento industrial que hace Europa Occidental, Alemania como va sustituyendo a Gran Bretaña como primer país industrial, pero también se apoya en el crecimiento industrial norteamericano, del Japón, y además acompañado de todo este movimiento, como decíamos, este movimiento poblacional, ¿no? Acá en esta etapa, hasta 1914, Gran Bretaña, si bien va a perder su papel de principal productor industrial, sí se va a mantener como el organizador, digamos, del sistema financiero mundial. ¿Sí? Entonces va a haber como una lógica de comercio mundial, sin mayores interferencias, como decíamos, estatales, sin mayores interferencias de los estados en relación al comercio, a políticas de importación y de exportación, favorecidas por el patrón oro, y además también sustentado este periodo en una mayor participación de los bancos en la economía industrial. ¿Sí? Un poco de lo que decíamos esto con las sociedades de acciones. Los bancos siempre han financiado, digamos, el sistema bancario ha financiado el desarrollo industrial, ¿sí? Los dueños de empresas pedían créditos, préstamos, justamente para la renovación tecnológica, para compra de maquinarias, para ampliar las instalaciones, en fin, para invertir en el sector industrial. Esto desde 1850 va a ir cambiando al ritmo que va cambiando la empresa moderna, y los bancos, en vez de financiar a los dueños de las empresas, van a empezar directamente a convertirse en accionistas de estas empresas. Es decir, el capital bancario va a empezar a comprar acciones de las empresas y por lo tanto a ser copropietarios de estas empresas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El banco antes financiaba, daba un préstamo, el empresario se lo devolvía con intereses, todo como funciona el sistema bancario, y listo, se acababa la relación contractual. En cambio ahora, el capital bancario va a empezar a invertir directamente en la compra de acciones de estas empresas, y entonces los bancos van a empezar a ser copropietarios de las empresas, van a empezar a sentarse los dueños de los bancos en los directorios de las empresas industriales,
Y por lo tanto, bueno, a intervenir activamente en la dirección que van a tener las industrias. Toda esa situación de crecimiento se da entre 1850 y 1873, basado además en todo lo que decíamos en la organización científica del trabajo, en el aumento enorme de la productividad industrial, ¿sí? Ese crecimiento, ahí me faltó un número, 1873, ese crecimiento se detiene, ¿sí? Y se produce la primera gran crisis del capitalismo, que va a generar además toda una serie de teorías explicativas para ver qué pasa con este sistema que parecía crecer, crecer, desarrollarse, ampliarse a nivel mundial, ampliarse a nivel de ramas industriales. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué este crecimiento se detiene? ¿No? Eso va a generar mucha teoría para poder explicar qué pasa con esta primera gran crisis. Algunos autores, les decía, ven en esta crisis el fin del capitalismo, la última etapa del capitalismo, ¿sí? Es decir, bueno, este sistema ha mostrado sus contradicciones, ha tocado límites en los cuales no puede resolver esas contradicciones, y lo que va a hacer es colapsar y finalizar, digamos, desestructurarse. Y, por supuesto, eso implica el desarrollo de nuevos sistemas como el socialismo, el comunismo, que van a configurarse, digamos, como alternativas al capitalismo. En un momento, como les digo, cuando ustedes lean Lenin para el trabajo, Lenin está analizando esto sin saber todavía que el capitalismo va a reconfigurarse y va a sobrevivir a estas grandes crisis. ¿Sí? En un momento en el que todavía se entiende, en un momento histórico en el que todavía se entiende que es posible ponerle fin al capitalismo, producto de la organización, producto de las luchas, de los procesos revolucionarios, pero también producto de las contradicciones del propio capitalismo. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver es que ahí ya hacia fines del siglo XIX el capitalismo se reconfigura, cambia algunos de sus elementos que parecían irreemplazables los reemplaza y vuelve en una etapa de recuperación. Va a entrar de nuevo en una enorme crisis como la de 1929 y va a reconfigurarse y va a encarar una nueva etapa de crecimiento. Y así, hasta el día de hoy, tienen que las crisis son cada vez más recurrentes, cada vez hay menos tiempo entre una crisis y la otra, son cada vez más profundas, y algunos elementos como la rentabilidad de la explotación petrolera está entrando en una crisis también sin precedentes, ¿no? Entonces, no se sabe bien cómo va a ser la reconfiguración actual del capitalismo producto de estas últimas crisis. En este momento hay que tener en claro, entonces, cuando analicemos Lenin y cuando caractericemos este periodo, tener en claro que muchos sectores ven acá una contradicción terminal del capitalismo, ¿sí? Y el propio desarrollo histórico va a mostrar la reconfiguración y la permanencia del capitalismo. Vamos a llegar hasta acá porque ya es la hora. Y vamos a seguir la próxima clase con la explicación breve de la crisis, los factores centrales, las características, el imperialismo, ¿sí? Justamente como una de las salidas a esta crisis de reconfiguración del sistema capitalista, y así ya nos metemos luego bien de lleno en el siglo XX y avanzamos hacia la próxima crisis capitalista, que será la del 29. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. ¿Tienen preguntas? ¿Han quedado cosas para decir?